Bueno, mi interés en nutrición y dieta viene de un lado un poquito sociológico y antropológico. Yo creciendo me interesaba mucho en las historias de la gente. De hecho, nunca pensé que iba a estar estudiando por el lado de la ciencia. Siempre pensé que iba a estar haciendo algo con arte, con escritura, porque era lo que me fascinaba a mí, entender las historias de la gente, de dónde venían, por qué hacían lo que hacían, imaginarme ese tipo de contexto. Y también me interesaba mucho las disparidades en oportunidades. Una de las disparidades más grandes o disparidad en lo que es salud y uno de los contributores más grandes para la salud es la dieta. Entonces, tener oportunidad de alimentos, de poder comer bien, para mí eso me causaba mucha impresión. Y así fue que yo empecé estudiando nutrición, eh, tratando de entender por qué alguna gente tenía acceso a alimentos mientras otros no tenían ese tipo de acceso. Y eso es un determinante básico de todo tipo de oportunidad en la vida, inclusive de si uno muere o si uno vive o qué tipo de calidad de vida uno puede tener. Entonces eso es lo que me impulsa a mí a estudiar este tipo de temas y voy en toda mi carrera y en esta charla también voy a darles como una perspectiva más bien del lado nutrición, pero de un lado más bien como sociológico o antropológico, porque eso es lo que me apasiona a mí. También tengo entendido, hace poco estaba leyendo un libro sobre la historia de salud global. Yo estoy en el Departamento de Salud Global en la Universidad de George Washington y estamos hablando mucho sobre este tema porque históricamente la salud global tiene como un empezar, un nacimiento en lo que es la medicina colonial. Era básicamente los países europeos que estaban interesados en cómo sus poblaciones coloniales estaban sobreviviendo, desarrollándose en nuestros países o en los otros países que eran colonias. Y de ahí es que nace y surge este campo de salud internacional y salud global. Por lo tanto, casi todas las intervenciones adicionalmente del lado de salud global son unas intervenciones que son bien definidas, que entran al país como si fueran paracaidistas, hacen lo que tienen que hacer y luego salen. Sin entender mucho el concepto de comportamientos, el contexto en el que la gente está viviendo, la cultura. Y eso puede traer unas consecuencias muy graves en términos de la sostenibilidad de las intervenciones en salud global, de la aceptabilidad de estas intervenciones y bueno, al fin y al cabo, si son efectivas o no efectivas en la población en general. Claro, en aquellos momentos tampoco les interesaba mucho necesariamente la salud del público en general, sino que ellos estaban más bien concentrados en la salud de sus militares o de la gente de sus propias colonias que estaban viviendo en países del tercer mundo. Pero ha habido en los últimos, digamos, las últimas décadas un cambio de enfoque a entender más los contextos en los que la gente está viviendo, a crear intervenciones que son más sostenibles. Y esto también viene a raíz de que ya no podemos entrar como paracaidistas a los países porque muchas veces lo que estamos buscando en términos de salud global son cambios en comportamientos. Y los cambios en comportamientos requieren que se entienda muy bien cuáles son las implicaciones, las implicaciones del contexto en el que la gente está viviendo y por qué la gente toma las decisiones que toman. Bueno, la charla de hoy se titula Puerto Rico, somos lo que comemos. Yo trabajo en salud global, he estado trabajando en países de Latinoamérica, tengo algunas colaboraciones en Puerto Rico. Lo que les voy a presentar hoy es una compilación de lo que muchos colegas en Puerto Rico y en otras partes han estado trabajando, así que espero que les guste. Una de las primeras cosas que yo empecé a pensar, le digo, bueno, Puerto Rico somos lo que comemos. ¿Cómo empiezo esta charla? ¿Qué exactamente vamos a estar hablando aquí? Déjame hacer un googleazo de Puerto Rico somos lo que comemos o Puerto Rico y dieta. Y no sé si se podrán imaginar o no, pero me fui a Google y bueno, lo primero que sale, Puerto Rico y dieta. No sé si ustedes quieren tirarme algunas de las contestaciones, pero ¿qué es lo primero que ustedes piensan que sale? Puerto Rico, nutrición, Puerto Rico, dieta. ¿Qué es lo primero que sale en Google? Yo los veo a ustedes, así que ustedes pueden hablar o pueden alzar la mano o lo que sea.
Arroz con gandules, pasteles, lechón. Vamos a ver si eso es verdad. Déjenme ver si esto funciona, a ver si eso es verdad. Esto es lo que me salió en Instagram. Arroz con gandules, anda por ahí acá abajo. Lechón, carne guisada. Me está dando hambre. Pasteles, morcilla, una tripleta. Esta mañana, mondongo. Mondongo. No me digas que comieron eso esta mañana. Es que estamos todavía como en la hora del café, ¿no? Sí. Bacalaíto. Bueno, esto fue lo que me salió, unas fotos hermosas, de hecho, casi todas de Instagram, de lo que nutrición en Puerto Rico. ¿Qué ustedes notan de este tipo de estas habilidades de fotografías aquí? Está precioso, muy apetecible. Muchas gracias. Y aquí vamos para Guabate, ¿verdad? Bueno, Okay, muy sabroso, apetecible y grasa. Ok. Pero corazón, digo, doctora, lo que sucede es que nosotros estamos ligados no físicamente solamente con eso, sí, con el visual, sino que mentalmente, psicológicamente nos transporta a unos momentos súper agradables, porque comer en familia, compartir con amistades, es eso. ¿No se entiende? Quiere decir que hay una influencia, hay un link, o no sé, un brainwash, que eso es lo que es, porque eso fue lo que nos enseñaron. ¿Sabes? No, es que precisamente estoy completamente de acuerdo. Y esa es una de las cosas más bonitas, pienso yo, que de todo el campo de la salud, la nutrición, es una de las cosas que está más vinculada con cultura, con factores psicológicos, con ambiente, con estrés, con el ambiente de familia en el que crecemos. O sea que si uno quiere hacer una intervención en nutrición, uno no puede divorciarse de ese tipo de concepto de cultura, de que esto fue lo que aprendimos, de que esto es un ciclo de que vienen de tradiciones de hace tiempo. Y de hecho, eso me lleva al próximo slide, o sea, ¿de dónde están viniendo? ¿Cómo llegamos a estar comiendo esto? Y aquí a citar a uno de mis libros favoritos del profesor Ortiz Cuadra, donde él está básicamente identificando 7 alimentos, 7 elementos, 7 alimentos que son tradicionales, de la dieta tradicional de puertorriqueño, donde están, ¿qué vemos aquí? Son como los alimentos básicos, ¿no? De Puerto Rico. Estamos hablando de arroz, que todavía pienso que hubo una controversia de cómo fue que se introdujo el arroz, si fue a través de los esclavos, si fue que lo trajeron para alimentar a los esclavos en Puerto Rico, el arroz blanco, las habichuelas, carne el bacalao, que era salado, bacalao salado, o sea que podía alimentar y podía quedarse por mucho tiempo sin que se dañara. La carne de res y carne de cerdo, que fue importada por los españoles, el funche, que es a base de crema de maíz, como un tipo de polenta. A veces yo digo funche y tengo que explicarlo así, pero la gente no sabe lo que es, pero bueno, me imagino que ustedes sí lo conocen. El funche y las viandas o los farináceos, que eran típicos de acá. Entonces es natural, entonces está bien. Cosas naturales. De ahí, esa es como la base de la dieta tradicional, según la historia de lo que estábamos comiendo acá en Puerto Rico en aquellos momentos. Entonces aquí vemos, es una dieta rica en carbohidratos, tiene fibra, tiene su proteína, claro, tiene su grasa también, tiene farináceos, que esos son almidones, fácil, o sea, básicamente energía bastante fácil de conseguir, pero tiene su proteína también, ¿no? Lo que falta aquí, que no necesariamente estaba, eran frutas, ¿no? Frutas y algunos vegetales que no fueran los farináceos. Sí, pero siempre nosotros teníamos en la casa guineo, china, limones, acerola, o sea... Exacto. Es nuestra dieta, con eso. Exacto. ¿Alguien más tenía otro comentario que viene a mano por ahí? No necesariamente. Sí, los guineos, de hecho, los guineos, a ver, aquí estaba, de 1966 al 2011. Sí, los guineos, ya en este estudio que se hizo en 1966, las familias de alto ingreso consumían ensaladas, vegetales y frutas frescas, además de guineos, porque los guineos era un alimento que estaba por todas partes. O sea, las familias de alto y bajo ingreso consumían guineos. Ahora las familias de alto ingreso podían consumir cítricos, tenían un poquito más de variedad en lo que eran frutas y vegetales.
Y el consumo de las viandas o de los farináceos, pues también lo consumían a través de todos los grupos. Ahora, fast forward, acá al 2000, esto es del 2011 porque este paper lo publicamos acá en el 2011, pero estamos viendo, esto fue en una muestra en San Juan, de adultos en San Juan, con la doctora Cintia Pérez, donde se vieron como unos pequeños cambios, unas pequeñas características de lo que estaba consumiendo la población hoy día en Puerto Rico, dependiendo de la edad y dependiendo de ingreso. Por ejemplo, los adultos jóvenes consumían más alimentos de lo que llamamos ultraprocesados, alimentos de fast foods, y además tenían un índice de masa corporal que era más alto. Ahora, los adultos mayores y que también tenían mayor educación, tenían un alto consumo de lo que se llaman frutas, de lo que eran frutas y vegetales. Los adultos de mayor edad, pero bajo ingreso, tenían más alto consumo de lo que son viandas y farináceos, y además tenían los triglicéridos elevados. Ahora, el alto consumo de farináceos está asociado con altos niveles de triglicéridos y de diabetes de tipo 2, eso es algo que se conoce porque son almidones, estamos hablando de alto consumo, ¿no? Entonces estamos viendo como un patrón de dieta que está cambiando, ¿no? Un poco. El patrón de dieta tradicional, por ejemplo, cuando vemos los puertorriqueños que están en Boston, fue un estudio que se hizo bastante complejo en una población en Boston de puertorriqueños. Dividieron la población de acuerdo a los patrones de dieta que salieron en esa población. Había gente que tenía un patrón de dieta bien tradicional, que eran arroz, habichuelas, carne guisada, lo que acabamos de ver, y otra gente que estaba como un poquito más aculturada y comía más comidas que asociamos más con la dieta de Estados Unidos, fast foods, comidas fritas, etcétera, y otro grupo que comía más bien vegetales, un poco más una dieta más saludable. Bueno, este estudio en Boston encontró que lo que ellos llaman el patrón de dieta tradicional de Puerto Rico estaba asociado con obesidad central, o sea, obesidad acá donde está el estómago, y alta prevalencia de obesidad en general, además del síndrome metabólico. Eso era otra vez entre puertorriqueños en Boston. El síndrome metabólico son una serie de características que están asociadas con enfermedad cardiovascular. Estamos hablando de hipertensión, de obesidad central, que es como básicamente cuando la gente acumula la grasa más bien en la barriga que en el abdomen, más bien que en otros lados, en comparación con otros lados. Entonces, lo que estamos viendo es, nada, este cambio, que creo que es un cambio bastante palpable. Yo lo viví, estoy segura que todos lo vivimos cuando en Barranquitas no había, hoy día hay como tres fast foods, hay Burger King, hay McDonald's, hay de todo, pero cuando nosotros estábamos allí no había nada de eso. O sea, simplemente no había acceso, no estábamos expuestos a ese tipo de alimentación, a menos que viniéramos a San Juan. O sea que ese cambio, digamos que desde el 70 para acá ha sido bastante palpable. Pero en Puerto Rico, esos cambios, esa introducción de los fast foods empezó desde 1950. Y en el 2005, por ejemplo, se reportaba que más del 77% de la población estábamos acostumbrados a visitar este tipo de restaurantes. O sea que es un cambio que ya, a pesar de que lo hemos visto palpable tal vez en los últimos 30 años, porque ha habido más y más urbanización en Puerto Rico, lleva tiempo ya desarrollándose en la isla. ¿Okay? ¿Algún comentario? ¿Pregunta? Sí. Doctora, me encanta escuchar que usted es de Barranquita. Yo viví en Utuado con mi abuelita y trato de recordar los patrones de alimentación que nosotros teníamos back then, que si tú lo trajeras al día de hoy, tú pegarías el grito en el cielo, porque en casa de abuelita se cocinaba con manteca el cochinito y la marca el lechoncito, y nosotros estábamos flaquitos, pero en casa de abuelita no había caballo, no había un carro, no había una bicicleta, todo lo hacíamos caminando y todo se usaba utilizar el cuerpo, no había lavadora ni lavaplatos, o sea, todo tú lo tenías que producir con tu movimiento, con tu cuerpo. Es decir, que
Nosotros nunca nos enfermamos. Y si nos enfermamos, nada, cualquier cosa ya salía y en 5 minutos tenía unas cosas en las manos verdes que naturaleza se metía en la cocina y venía con un charro de guarapo y se nos quitaba lo que iba a empezar. Pues eso es un buen punto, porque nosotros empezamos hablando de nutrición en Puerto Rico y rápido, lo primero que empezamos a hablar fue de comida y de alimentos. Pero cuando hablamos de nutrición, en el tema de nutrición y salud, la nutrición no es solamente alimentos. O sea, lo que hablamos, cuando estamos hablando de nutrición, de indicadores de nutrición, que estamos hablando, por ejemplo, de sobrepeso o de gente que está flaquita, como dijiste, o más bajo de lo que se supone, más bajitos de lo que se supone que sean, que es lo que llamamos como talla por edad, la gente no crece, no son altos. Esos son los estados nutricionales con los que nosotros trabajamos en el mundo de la salud. Y esos estados nutricionales, la dieta, impacta bastante ese estado nutricional, pero no es el único factor ahí. El otro factor ahí es el estado de salud, en que se encuentra el niño, en el que se encuentre el adulto. Y como bien usted dice, exacto, el ejercicio, el estrés, que también afecta a tu estado de salud, lo que sea que afecte tu estado de salud, interacciona o interactúa con la dieta para causar una impresión o tener una consecuencia en el estado nutricional de la persona. Entonces, que la gente estuviera, por eso es que hay que mirar, es que es bien interesante, por eso es que hay que mirar el individuo dentro de su ambiente entero, y es la importancia del contexto, otra vez. Que estuvieran cocinando con manteca, que estuvieran comiendo más grasa. Bueno, eso siempre se puede mejorar, ¿no? O sea, sabemos que la manteca tiene mucha grasa saturada y que eso es un factor de riesgo para enfermedad del corazón. Más sin embargo, si tenemos un estado de salud bastante estable, si estamos llevando una actividad física, tenemos acceso a clínicas de salud, etcétera, tal vez no vamos a ver esa consecuencia tan marcada en un estado nutricional negativo como obesidad que te lleva a diabetes o que te lleva a enfermedad cardiovascular. Entonces hay que mirar los dos, son como dos lados de la moneda o dos determinantes bien claves de lo que es la salud y el estado nutricional de la persona. Es un buen punto. Ahora, en Puerto Rico, yo estuve mirando, acá les voy a enseñar un resumen de básicamente de los estudios que yo conozco y que he encontrado que son, nada, que están available así para el público. Porque han sido publicados. Yo sé que hay mucha gente que está trabajando en el tema de nutrición en Puerto Rico. Hay mucho trabajo en términos de tesis, en términos de estudios que tal vez no hayan sido publicados. Entonces aquí yo les voy a enseñar solamente algunos estudios claves, porque según tengo entendido yo, no sabemos, no hay hasta el día de hoy, no tenemos un panorama completo a nivel representativo de la isla de lo que la gente está comiendo. Lo más que tenemos es de una encuesta que se llama el BRFSS, que es una pregunta sobre el consumo de frutas y vegetales. Aparte de eso, hay varios estudios que se han hecho con diferentes poblaciones en distintas partes de la isla, donde preguntan tal vez temas más abarcadores sobre si están comiendo este tipo de grupo de comida o este otro tipo de comida. Pero a nivel isla representativo, no sabemos exactamente. Hace más de 30 años que no sabemos exactamente qué es lo que se está comiendo, pero lo que sí sabemos, una cosa que es bastante de las más remarcables aquí que encuentro yo, es que el consumo de frutas y vegetales es bastante bajo entre los puertorriqueños. Las frutas y vegetales son un factor protectivo contra la obesidad y eventualmente contra diferentes tipos de cáncer, contra diabetes. Mientras más frutas y vegetales uno come, no solo porque tiene antioxidantes, minerales, vitaminas, sino también porque tiene mucha fibra, te llenan. Mientras más frutas y vegetales uno suele comer menos calorías, porque se llena de otras cosas que son de baja caloría. Entonces, la recomendación para tener una buena salud es que llene uno la mitad del plato de FV, que son frutas y vegetales, y eso es equivalente como a 7 o más raciones diarias. Se los pongo en términos de raciones para que entiendan bien lo que hemos encontrado acá en Puerto Rico. Más del 90% de los puertorriqueños no conoce esta recomendación, o sea, no
no las reconocen, no saben que tienen que comer más de 7 raciones o que es la mitad del plato. Entre los niños de 12 años solamente se comen 1.2 raciones al día, esa es la ingesta media, o sea, mucho más bajo de lo que es la recomendación, y los adultos están más o menos igual. En Puerto Rico, el consumo de frutas y vegetales es más bajo que en Estados Unidos, incluyendo otros grupos hispanos. O sea, entre los hispanos, comparando Puerto Rico con otros grupos hispanos en Estados Unidos, el consumo de frutas y vegetales en Puerto Rico, según estas encuestas, es muchísimo más bajo, significativamente más bajo. Ahora, esto es en Puerto Rico. Ahora, los puertorriqueños en Estados Unidos también tienen peores patrones de dieta y menor consumo de frutas y vegetales que otros grupos hispanos. O sea que esto es un fenómeno que tal vez es un fenómeno cultural, que no estamos acostumbrados a comer frutas y vegetales, tanto aquí como allá, y que no importa la migración, pues parece que nos estamos llevando ese tipo de percepción, de comportamiento, de tradición con nosotros, de comer, no comemos tantas frutas y vegetales como los otros grupos o como se supone que, o sea, como es la recomendación. Y es un problema bastante alarmante, pienso yo. También se han hecho varios estudios en términos de la calidad de dieta en infantes. Y estos son estudios de donde está nuestra colega Cristina Palacios también envuelta. Este es uno reciente donde ellos miraron un grupo en WIC, en Trujillo Alto, y vieron que mientras el niño va creciendo, los infantes, o sea, son bebés, mientras van creciendo, la calidad de la dieta empeora. Y empeora de esta manera, por ejemplo. Los niños que tienen de 8 a 11 meses, ellos miraron de 0 a 5 meses. Un bebé de 0 a 5 meses por lo general está tomando solo leche materna. Entonces ellos calificaron de 0 a 5 meses, estaban bastante bien. Ahora, de 8 a 11 meses es cuando empiezan los problemas. Tener una dieta buena, pero el 36% de estos niños necesitaba mejoras en la dieta. Sobre todo porque ellas encontraron que tomaban demasiados jugos. La recomendación para estos niños de estas edades es que no tomen nada de jugo, 0 onzas. Mientras que acá estaban consumiendo mucho más que eso, más de 6 onzas de 100% jugo. El problema con los jugos es que tienen mucho azúcar. Entonces, ellos estaban mirando que estos niños que tienen de 8 a 11 meses estaban consumiendo muchísimo jugo y también estaban consumiendo más de la recomendación del grupo de proteínas. Luego, cuando vamos a ver los infantes de 12 a 24 meses, la mayoría tenían dietas pobres o que necesitaban mejoría. Así que mientras más va creciendo el niño, peor se pone la dieta. Tenían un alto consumo del grupo de proteínas, leche, proteínas, carbohidratos refinados, que son los almidones, por ejemplo, y también jugos. Y el 68% consumía más de 4 onzas de jugo. O sea, se iban por encima de la recomendación del jugo al día. Estos jugos, cada ración de jugo, o sea, cada juguito que te venden, ahí yo tengo una foto de ese tipo de juguito, que de hecho los venden con una, ¿cómo se dice? Con el nipple, la mamadera es, que se le pone a la botella encima. O sea, uno puede coger la botellita de jugo, sacarle la tapa, ponerle el BB para que el niño se la tome ahí directo de la botella. Estos jugos tienen por lo general 11 gramos de azúcar por cada una de esas botellitas. O sea que si tú le das 2 botellas de jugo a tu niño al día, estamos hablando de por encima de 20 gramos de azúcar que se va, y 20 gramos de azúcar al día se va por encima de la recomendación de la Asociación del Corazón para adultos. O sea, la OMS, la Asociación de Corazón Americana para Adultos, recomienda que no más de 20 gramos al día para mujeres. Y aquí estamos hablando de niños. Si le das 2 botellas de juguito, estás hablando de que te fuiste por encima de lo que se recomienda para adultos. O sea que es un problema bastante marcado. Acá en Puerto Rico también hay estos problemas también allá en Estados Unidos, en otras partes. Porque estamos bombardeados por este tipo de jugos y de productos en todas partes. Es un problema global, casi global.
Doctora, Dígame. ah, yo estoy teniendo una experiencia de un sobrinito. Mi primo acaba de tener hace un año a un bebé y ellos están envueltos en la salud. Él es doctor y la esposa es enfermera. Pero ellos son bien estrictos en lo que entra por la boca con Christopher José. Ellos están muy conscientes y ellos tienen un patrón que, gracias que no son mis padres, porque la verdad que el nene no ha podido tomar todavía la cantidad de jugos que eso yo que debería tomar, pero o sea, yo estoy mal, es lo que sucede. Pero ellos no quieren que el paladar del bebé se acostumbre al azúcar. Ellos quieren que le coja, que conciencia, que lavarle el cerebro, que le diga al cerebro, mira, aunque esto no sabe súper rico, esto es súper nutricional para tu cuerpo y para que continúe esa data en el cerebro para que no se dañe su salud. Quiere decir que por ese lado yo creo que el problema es que los padres no son tan responsables en la nutrición de sus hijos. Se va por lo suavecito. Y una vez que un bebé te coge el gustito del azúcar y tú le pones un vegetal en la boca, ¿qué va a hacer? Pues mira, hay dos cosas, dos puntos ahí, y te agradezco por haber traído esa colación. Hay dos puntos importantes ahí. El primero es que acá la calidad de la dieta en infantes no es solo importante porque es calidad de la dieta acá en un punto fijo de infantes, sino que durante este tiempo de infancia, e incluso antes de eso, se sabe que los niños están desarrollando un gusto por distintos sabores. Se sabe que se está ahora mismo estudiando los patrones de dieta durante el embarazo de la madre y preferencias de sabores en los niños que nacen. Pero los estudios que han salido hasta ahora, que es sobre la preferencia de dieta de los niños ya nacidos que están lactando, se conoce y hay una sugerencia bastante fuerte de que si la madre toma cosas azucaradas, el niño, a través de la leche materna, empieza ya a desarrollar esa preferencia por cosas azucaradas o dulcitas. Por ejemplo, los niños que se les daba, que la mamá comía muchas zanahorias, por ejemplo, ya cuando estaban en el tiempo de que se le dan los baby foods, que se le llama eso las comidas complementarias, ellos preferían las comidas, hacían como una cara cuando se les daban unas comidas que no supieran tan dulces, comparado con los grupos donde las mamás no comían comidas tan dulces, los niños no tenían ese gustito tan fuerte por las cosas dulces. O sea que sí se sabe que los niños en esta edad empiezan a desarrollar, es como una ventana de oportunidad donde ellos empiezan a desarrollar los gustos y el paladar por diferentes cosas. Lo que no se sabe es cuántas ventanas de oportunidad hay a medida que vamos creciendo. Sabemos que acá de 0 a 2 años hay una ventana de oportunidad para eso. No sabemos si después de eso, a los 5 años, tal vez en la adolescencia, que psicológicamente estamos creciendo, nos estamos acertando como individuos, no queremos saber nada de nuestros padres ni de lo que nos enseñaron. Si eso también puede ser una ventana de oportunidad para uno establecer los patrones alimenticios cuando vaya a ser adulto. Entonces esas cosas todavía no se saben exactamente cuándo son esas ventanas de oportunidad, pero sí se sabe que aquí, en este tiempo de infante, es un tiempo bastante vulnerable e importante. Así que lo que los amigos suyos están haciendo me parece bastante razonable porque acá ellos están estableciendo y no exponiendo al niño a este paladar. La Coca-Cola y otros productos dulces saben que eso es así, que el niño empieza a exponerse temprano y como parte de su mercadeo empiezan desde temprano ya a juquear a los niños en este tipo de gustito por cosas dulces o cosas que ellos consideren que son divertidas para comer, por ejemplo. Eso lo podemos ver un poquito más allá. El segundo punto que mencionó es sobre la responsabilidad de los padres. Y ahí estoy un poco de acuerdo y un poco en desacuerdo. O sea, nosotros, como yo decía sobre la historia de salud global, es que no podemos simplemente poner toda la responsabilidad encima del individuo, donde estamos viviendo en un ambiente obesogénico que no nos está ayudando para nada.
Es como, es como dice Lin-Manuel Miranda con Hamilton, el Washington de él, o sea, estamos outgunned, outnumbered, outplanned, outmanned, o sea, estamos nosotros solos contra un bombardeo de cosas que nos están influenciando, llevando hacia un ambiente obesogénico, y es muy difícil hacer lo que están haciendo sus amigos y muy difícil esperar que cada padre, sin ayuda, sin apoyo, y más bien con un empuje de un ambiente obesogénico, pueda tomar responsabilidad de esta manera. Más sin embargo, la educación pues es importante también. O sea, no digo que la educación no sea importante para el individuo, pero que también hay otras cosas fuera del individuo que hay que empezar a considerar, porque si no, no vamos, o sea, estos cambios en comportamiento no van a poder ser sostenibles sin un ambiente que los apoye. Bueno, ¿por qué es importante la dieta? Estamos hablando de la dieta, que es uno de los factores que influye lo que es un estado nutricional y la salud, y por el otro lado la salud. Entonces, no, se me quedó otra diapositiva aquí sobre la calidad de dieta en niños. Hoy estábamos hablando de calidad de dieta en infantes, y estos son estudios sobre la calidad de dieta en niños que se han hecho, donde también la mayoría de este estudio que hicieron encontraron que tenían dieta pobre también, con un bajo porcentaje de consumo en frutas, vegetales, granos enteros, mariscos, proteínas vegetales y ácidos grasos. Encontraron algunas diferencias por región geográfica, es decir, por el área montañosa, por el tipo de escuela, entre escuela privada y escuela pública, pero en general, en toda la isla, en todo el archipiélago, una dieta pobre marcada por este porcentaje de bajo consumo en frutas y vegetales. Entonces, ¿por qué esto es importante? Sabemos que la dieta lleva a obesidad, está relacionada a obesidad porque, aparte del estilo de vida sedentaria que estábamos hablando, que es lo que es el estado de salud, actividad física, etcétera, una dieta alta en calorías y baja en micronutrientes lleva a obesidad. ¿Qué es lo que aporta? ¿Cuáles tipos de nutrientes aportan más las calorías? Son básicamente las azúcares, que aportan 4 calorías por gramo, y las grasas, que aportan 9 calorías por gramo de grasa. Los azúcares son importantes porque también hay un factor donde uno sí come, por el índice glicémico, si uno come comidas que son más dulces, ya al poco rato, como tu cuerpo está digiriendo esas azúcares, ya al poco rato te da más hambre. Entonces sigues comiendo más, porque el azúcar, de hecho, las comidas altas en azúcar te llevan a tener más hambre. Las grasas, pues, porque aportan más calorías. Estas comidas, que por lo general son altas en azúcares y grasas, también suelen ser bajas en micronutrientes. Los micronutrientes son las vitaminas, los minerales, etc. Acuérdense que nosotros no comemos solamente nutrientes, sino que comemos comidas donde están los nutrientes. Entonces podemos pensar, frutas, vegetales que son bajas en grasas y azúcares, son por lo general altas en micronutrientes. Mientras que por el otro lado, los alimentos que tienen más azúcar y grasa también suelen ser bajos en micronutrientes. Así que tenemos unos ciertos alimentos que nos están aportando más calorías, pero menos nutrientes. Y tenemos un desbalance de las calorías que uno se echa encima y las calorías que uno saca para afuera. Entonces, estamos hablando aquí otra vez de la actividad, el estilo de vida sedentario y la actividad física. Hay otras hipótesis también que se han dado sobre por qué hay un aumento ahora en obesidad. Alguna gente ha dicho que es la diversidad en el microbiota, o sea, en el intestino, la diversidad de bacterias en el intestino. Pero la evidencia no está tan rigurosamente hecha, no está tan fuerte, porque casi siempre vienen de unos estudios observacionales o estudios de animales. Así que esa hipótesis todavía es un campo abierto que se está estudiando. La segunda hipótesis es que es una varianza genética, que nosotros simplemente por factores genéticos estamos viendo este cambio en obesidad. Es posible, hasta ahora, los estudios grandes de genética solamente han explicado menos del 2% de cambio en el índice de masa corporal, así que esto es otro campo que se está explorando ahora bastante, pero por lo general seguimos con el tema de que la dieta te lleva a obesidad simplemente porque estás consumiendo muchas más calorías de las que estás gastando.
Entonces, eso me lleva a lo que sabemos, lo que conocemos de actividad física en Puerto Rico. Los estudios que se han hecho a través de todo Estados Unidos, incluyendo todos los estados y territorios y también Puerto Rico, es que Puerto Rico tiene los niveles más bajos de actividad física que cualquier otro territorio o estado. Estudios que se han hecho en adolescentes en Puerto Rico, en diferentes escuelas, no a nivel nacional, sino en diferentes grupos, también he encontrado que la mayoría de adolescentes no hace suficiente actividad física y no cumple con la recomendación. Así que también estamos bajos en actividad física. Entonces eso obviamente pues, nos lleva a sobrepeso y obesidad. Estamos viendo un 67% de adultos que sufren de sobrepeso y obesidad en Puerto Rico, un 26% de adolescentes. Hay varios estudios con varias poblaciones en niños de escuela elemental, sobre todo de segundo grado. Y estamos encontrando, hay variabilidad, dependiendo del estudio, entre 28 y hasta el 50% de los niños que sufren de sobrepeso y obesidad de niños de escuela elemental. Niños de 2 a 5 años estamos entre el 17 y 19% de obesidad. Y entonces un estudio de infantes de 12 a 36 meses donde se reportó, esto es otra vez una clínica de WIC en Trujillo Alto, el 24% de niños con riesgo de sobrepeso y obesidad. Estos números, básicamente estamos bastante altos en comparación en términos de sobrepeso y obesidad. Aquí lo podemos ver dónde estamos en términos de los Estados Unidos y Puerto Rico. Entre básicamente los primeros, son 10 aquí, 10 o 13 estados. Sé que hemos estado bajando, pero siempre estamos ahí. En los primeros 2 estados siempre estamos ahí. No me gustaría que siguiéramos ahí, no tenemos por qué estar ahí. Pero sí, ahí estamos, sobre todo cuando estamos mirando sobrepeso de adultos y en sobrepeso de niños y de adolescentes también estamos ahí entre los primeros, al igual. ¿Por qué es importante? Porque la obesidad es un factor de riesgo para diferentes enfermedades cardiovasculares, diabetes, cánceres. Entonces, es importante no solo porque la obesidad nos afecta a nuestro estilo de vida y nuestra calidad de vida, sino porque también nos lleva a diferentes enfermedades y posible mortalidad por estas enfermedades. Esta gráfica que les estoy presentando aquí enseña la prevalencia de diabetes por grupos de edad. Aquí vemos básicamente que en Puerto Rico, cada uno de estos grupos es por edad. Así que en Puerto Rico, la prevalencia de diabetes aumenta a medida que uno se va haciendo más mayor, que tiene sentido. Pero también vemos que ha ido aumentando, sobre todo desde el año 2011 y 2012, la prevalencia de diabetes está en aumento. La diabetes, la obesidad es un factor de riesgo para la diabetes, pero la dieta también es un factor de riesgo para la diabetes. Entonces la dieta te afecta de dos maneras. Número uno, porque te va a aumentar la obesidad, la prevalencia de obesidad. Y número dos, de manera independiente, directamente como factor de riesgo por la diabetes. Sabemos que una dieta que es baja en fibra alimenticia, en grasas, esto que se llama ración de grasas poliinsaturadas a grasas saturadas, quiere decir grasas buenas versus grasas malas. Estábamos hablando ahorita de manteca, por ejemplo. Manteca es alta en grasas saturadas, eso es lo que consideramos una de las grasas malas. Las grasas de trans fats también es otra de las grasas malas. Las grasas de aceite, que son grasas que son poliinsaturadas o monoinsaturadas, es lo que podemos considerar como las grasas buenas. Entonces, esa ración, esa comparación entre las grasas buenas y las grasas malas, también contribuye al riesgo de diabetes, fibra cereal, nueces y café. Y si tenemos una dieta alta en índice glicémico, es decir, en alimentos que tienen más azúcar, en ácidos grasos trans, que es un tipo de grasa que se encuentra en muchas de las comidas ultraprocesadas, fritas. Ya en Estados Unidos se ha ido cambiando eso, pero antes se encontraba mucho en lo que era la margarina. La margarina estaba llena de ácidos grasos trans, que eran un factor de riesgo directo a enfermedad cardiovascular y a diabetes. Carnes rojas y carnes altamente procesadas, como los hot dogs, el salami, que tienen mucha sal, por ejemplo.
Entonces, esto es como un puntuaje en términos de lo que es la dieta. O sea, tenemos estos factores de dieta, fibra, grasas buenas, fibra a través de cereal, nueces y café, que son factores buenos contra la diabetes, y los otros factores que son malos que te aportan a la diabetes, que son alimentos altos en azúcares, alimentos altos en grasas trans y las carnes, que sean rojas o altamente procesadas. Entonces ahí terminamos con más diabetes. Y Puerto Rico sufre de prevalencia de diabetes de una manera más desproporcionada que cualquier otra población. Aquí esto es una gráfica enseñando la prevalencia, la proporción de personas con diabetes por grupo de edad y mirando América Latina y el Caribe. Y ese grupo, esa línea que ven arriba, que es la más negrita, eso es Puerto Rico, comparado con las otras líneas que es Argentina, Brasil, Cuba, Uruguay, Barbados, Chile y México. O sea que sabemos que tenemos una prevalencia bastante alta de diabetes, sobre todo en comparación con otros grupos de Latinoamérica y del Caribe. Estos son unos resultados preliminares que nosotros tenemos también sobre la mortalidad de diabetes y comparando con otros grupos de latinos en Estados Unidos, incluyendo puertorriqueños en Estados Unidos. Entonces, tenemos las barras de acá de este lado y del otro lado tenemos los colores y los grupos de latinos. Y yo quiero que se fijen bien en el grupo lila, que es donde está la flecha roja. Déjame ver si yo puedo. Bueno, donde está la flecha roja, ese es Puerto Rico, puertorriqueños en Puerto Rico, comparado con cualquier otro grupo. El que está al lado, que es verde claro, son puertorriqueños en Estados Unidos. Eso es mortalidad por diabetes, la principal causa de muerte en el certificado, poniendo diabetes, y estamos más altos que cualquier otro grupo en Estados Unidos, incluyendo puertorriqueños en Estados Unidos, incluyendo afroamericanos en Estados Unidos, incluyendo los grupos aborígenes en Estados Unidos, que son los grupos más vulnerables. De hecho, lo ven ahí en violeta, el violeta más oscuro, son los grupos aborígenes, que de hecho en Estados Unidos se consideran como uno de los grupos más vulnerables a diabetes. Mas, sin embargo, no creo que se hayan desglosado, esta es la primera vez que se desglosan estas tasas por Puerto Rico, comparando puertorriqueños en Puerto Rico y estos otros grupos, y es la primera vez que se ve este tipo, a mí me parece bastante interesante, que se ve este tipo de disparidad. ¿Qué ustedes piensan de eso? Estamos relacionados con los bastante bien. ¿Con qué? ¿Están relacionados con quién? Con los aborígenes norteamericanos, con los indios americanos. Parece que nuestra sangre taína está ahí presente todavía. Sí, bueno, y yo pienso que es más que genética, ¿no? O sea, estamos hablando de unos grupos que han sido, que han sufrido la discriminación por años de años, unas discriminaciones estructurales, unas discriminaciones ambientales bastante fuertes, que no tienen buen acceso a servicios de salud. Y nosotros estamos por encima de en la mortalidad de diabetes, estamos por encima de ese grupo. ¿Cuáles? Los negros. Los negros. Y de los negros, sí. O sea, los más marginados económicamente son los de la tierra. Exacto, exactamente. Así que a mí me parece que es algo interesante de ponderar y de entender no solo factores genéticos que compartimos, factores de dieta que compartimos, sino en términos del ambiente contextual, que es lo que está pasando aquí, que estamos viendo esta principal causa de muerte de diabetes en Puerto Rico más alta que cualquier otro grupo en Estados Unidos y en América en general y en el Caribe, como vimos antes, en términos de la prevalencia también. Okay. Esto es un factor que está ocurriendo por todas partes. O sea, nosotros estamos viendo que la prevalencia de diabetes a nivel global está aumentando. O sea, esto no es, no somos tan especiales en ese sentido. Está aumentando por todas partes. Está aumentando sobre todo en los países que son de ingreso medio o ingreso bajo. Y los países que son de alto ingreso y de ingreso medio. O sea, básicamente los países de ingreso medio, en general, los que tanto bajo medio como alto medio, que estamos sufriendo de diabetes. Un país, por ejemplo, de lo que es upper middle income, ingreso
medio alto, Panamá es un país que cabe ahí. Un ejemplo de un país de lower middle income, o sea, ingreso bajo medio, El Salvador. Entonces, básicamente estamos viendo en Latinoamérica, en otros países también a nivel global, que son países de ingreso medio, un aumento bastante fuerte en lo que es las líneas esas púrpura y verde, en lo que es diabetes, en las últimas décadas, la prevalencia de diabetes. Y eso va acompañado también con un aumento en lo que es prevalencia de obesidad. Esto es una gráfica del Lancet que salió el año pasado y es sobre obesidad y sobrepeso infantil. Y estamos viendo que todos los países que están representados en esta gráfica se ha visto un aumento. También lo otro que me llama la atención de esta gráfica es que muchos de estos países no tenían datos sobre obesidad. O sea, las líneas empiezan en el 2000, en el 1995, por ahí. Simplemente no había datos. Es algo a lo que no le estábamos prestando atención. El mundo de salud global estaba enfocado en lo que es desnutrición, lo que es deficiencia de vitamina A, hambrunas, crisis alimentarias, y no nos estábamos enfocando en lo que es el aumento de obesidad y sobrepeso que estábamos viendo, porque antes, como para los 80, 70, incluso 60, eso era un problema de la gente que era rica. O sea, aquí los más pobres estaban sufriendo de muerte por falta de alimentos. Punto y se acabó. Muerte por deficiencia en vitamina A. No tenían oportunidad ni acceso a alimentación. Mientras que la gente que tenía demasiada alimentación, pues eso era ya como otro problema, ¿no? O sea, tienes acceso a demasiada comida, allá tú. O sea, eso es otro problema. Eso es un problema de la gente que es rica, que tiene acceso a alimentos. Y no fue hasta después que empezamos a ver que que la obesidad traía unas consecuencias no solo a largo plazo de calidad de vida, sino también de muerte, de mortalidad y de morbilidad. Y también empezamos a ver que esto era un fenómeno que no afectaba solamente a los más ricos, sino que, como estamos viendo en Puerto Rico, está prevalente en todas las estratas socioeconómicas. Y está aumentando a nivel global, no solo en los países europeos. De hecho, en los países europeos lo que están empezando a ver, sobre todo en Estados Unidos y en otros países del oeste de Europa, es que ya se están estabilizando las prevalencias de sobrepeso y en algunos grupos están incluso reduciéndose esas prevalencias de sobrepeso. Ojo, eso es solamente en los grupos que pienso yo que no están discriminados. O sea, estamos hablando sobre todo los grupos de gente blanca y los grupos de gente de alto ingreso. En Estados Unidos no hemos visto que entre los latinos, la gente negra y la gente de los American Indians haya una reducción, sino que más bien siguen en aumento. Sí, veo una pregunta. Sí, gracias, doctora. Entonces, no tenemos un ejemplo en este planeta, un país, una nación que sea el mejor ejemplo para seguir según la forma en que ellos llevan a cabo su salud y su nutrición. Como yo pensé como India. India no está por ahí como el país más saludable. India. Sí. No. India tiene un problema de diabetes, ellos le llaman la diabetes flaca. Ellos están viendo también un aumento en diabetes, tienen un aumento y una prevalencia bastante alta de diabetes. Tienen también problemas de obesidad, pero están viendo diabetes también entre gente que es flaca, o sea, que no tiene sobrepeso, pero que son como flojitos, que no tienen mucha musculatura. Entonces están viendo eso. No hay un ejemplo de un país que haya manejado esto bien. En el Reino Unido tienen un grupo, una base de datos que se llama Nourish, un Nourish Framework, donde ellos recopilan lo que están haciendo todos los países y lo que se está evaluando. El problema es que no tenemos muy buenas evaluaciones tampoco. Políticas nutricionales son muy difíciles de evaluar y como esto está afectando
todo tipo de grupo socioeconómico y a nivel completo nacional, es muy difícil tener un grupo control y un grupo de intervención porque estamos viendo los efectos en todas partes. También la manera en que se ha decidido que es la mejor manera de cambiar comportamiento es actuar a diferentes niveles. Educación, o sea, una intervención que te afecte educación, que te afecte una política nutricional de acceso, que también eduque al público en términos de como el etiquetado nutricional. En Chile, por ejemplo, han pasado esta ley donde el 40% de, por ejemplo, si yo tengo un producto así, el 40% de mi producto va a decir si este alimento es alto en grasa, en sodio, en azúcar, tienen 4. Entonces cubre básicamente todo el producto. Si tú vas a comprar una caja de Rice Krispies, por ejemplo, y no puedes ver la carátula de la caja porque está lleno de esas estampillas que te dicen si este producto es bueno o no, en términos nutricionales para ti o no. Entonces, esas políticas están pasando ahora, obviamente, con muchísima resistencia de lo que es la industria que produce este tipo de alimentos, porque ellos no quieren que sus productos sean regulados de esta manera. Ellos han creado unas carátulas muy bonitas, algunos con hasta cartoons, con caricaturas para atraer a los niños, y ellos no quieren que eso esté cubierto por este tipo de reglamento. Entonces, la evaluación es difícil, no se sabe exacto. Hay algunos programas que han funcionado en diferentes grupos, pero traducir ese éxito a otra población puede ser un poquito tricky. Entonces no hay como un ejemplo súper bueno como para decir, mira, este país ha logrado reducción en obesidad. Se ve que la prevalencia de obesidad sigue subiendo. Algunos países han logrado que se estabilice un poco en distintos grupos, que es otra cosa, en distintos grupos, pero no en aquellos grupitos de personas que son más vulnerables, grupitos poblacionales que son más vulnerables, que son por lo general la gente más pobre, las minorías. Entonces ahí es que está el truquito. Pero este grupo en el Reino Unido tiene una buena base de datos de lo que están haciendo todos los países. En América Latina se está haciendo muchísimo en términos de reglamento, tal vez menos en términos de monitoreo y evaluación, pero mucho en términos de reglamento. Y también, obviamente, pues los países del norte que han visto que tienen más datos, mira Estados Unidos, mira, por ejemplo, Brasil, que tiene muchos datos sobre obesidad y que tienen también los recursos como para poder empezar a monitorear y a saber qué es lo que está funcionando. En Estados Unidos, hace poco, este año, y es un tema de campo ahora mismo de investigación. En Estados Unidos, este año empezaron a mirar a nivel federal, se unieron varios grupos, el CDC, la Fundación Robert Wood Johnson, el Centro de Redstone y otros más de diferentes partes para mirar por qué, o sea, qué está funcionando y qué no está funcionando en Estados Unidos y para quién está funcionando. ¿Qué es lo que están haciendo las escuelas y qué es lo que no se está haciendo? Porque a nivel federal te dicen, aquí está el Healthy Hunger Free Kid Act, esto es un acto a nivel federal y se tiene que poner, pero eso no quiere decir que las escuelas lo estén implementando, porque las escuelas tienen también sus propias barreras. Hay que entender bien el contexto en el que esas escuelas están viviendo. Entonces, algunas escuelas no lo pueden implementar o no lo implementan de la manera en que se supone que se está implementando. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? ¿Qué se está implementando bien? ¿Qué está teniendo éxito? Eso se está investigando ahora mismo, por lo menos en Estados Unidos. No sabemos exactamente lo que está funcionando bien o no. Pero sí sabemos que esto es un problema a nivel global, problema de diabetes en aumento, problema de obesidad y sobrepeso, no solo en adultos, sino también en niños e infantes. A nivel global, o sea, ¿qué otro marcador más fuerte de la transición nutricional a nivel global que las bebidas azucaradas? Estos son, por ejemplo, sodas, juguitos que son como el huelchito, que no es jugo 100% natural, leche con azúcar, leche de chocolate, leche de fresa. Y aquí vemos en el mapa global, mientras más amarillo y anaranjado está el país, más están tomando este tipo de bebidas al día. Y aquí vemos Latinoamérica otra vez y el Caribe, estamos casi colorados en términos de ese consumo. O sea que es un producto, un fenómeno a nivel global. Entonces este fenómeno a nivel global se llama lo que es la transición nutricional. Ese es el término que se le ha puesto.
que básicamente está diciendo, este término nace un poquito sobre lo que es la transición demográfica y la transición epidemiológica. En la transición demográfica estamos hablando de cuando los niños se morían al nacer casi o al poco tiempo de haber nacido y la gente no vivía mucho tiempo porque no tenían conocimiento ni control sobre enfermedades infecciosas, no tenían acceso a clínicas de salud, etcétera. Pero una vez eso pasa, una vez tenemos un control más epidemiológico de lo que está pasando en términos de enfermedades infecciosas, se les ofrece acceso a clínicas de salud, pues se controla un poquito esas epidemias. Vemos que los niños están naciendo y creciendo, que los adultos están creciendo y no se están muriendo a los 40, a los 60 años, sino que se están muriendo mucho más viejos. Entonces eso se le llama una transición epidemiológica, donde la gente, básicamente tenemos más adultos que son mayores, tenemos menos niños porque la gente también empieza a controlar más lo que es el nacimiento de los niños, el quedar embarazado, etcétera. Estamos viendo una población que es mayor, de mayor edad. Y eso trae unas consecuencias epidemiológicas, porque entonces estamos viendo que la obesidad, las enfermedades crónicas, la gente está desarrollando estas enfermedades crónicas y muriendo más de estas enfermedades como diabetes, cáncer, enfermedad del corazón, que tradicionalmente se habían asociado con edad. O sea, son enfermedades de gente adulta, de gente pues se murió de viejo, se murieron de viejo. Entonces, la transición nutricional nace de esas transiciones demográficas y epidemiológicas. Porque mientras más crece la población y más mayor se hace, también la mujer empieza a trabajar, empieza la gente a moverse más hacia las ciudades, hay más urbanización, hay menos campo, la gente empieza a trabajar, ya no estamos trabajando en la agricultura, estamos trabajando más sentados, somos más sedentarios. Entonces, la transición nutricional se caracteriza por un aumento en la dieta que es alta en grasa total, en colesterol, en azúcar y en otros carbohidratos refinados como los almidones. Y una reducción en dietas ricas en lo que son las grasas buenas, que son las grasas poliinsaturadas, y la fibra. O sea, si se lo quieren imaginar, es un poquito, pues estamos yendo de nuestra dieta tradicional, que eran habichuelas, funche, bacalao, su vianda, que tenía bastante fibra, por ejemplo, tal vez tenía unas grasas, pero tal vez en forma de aceite, no contando, ¿verdad? No contando la grasa de cerdo, la manteca. Y entonces estamos teniendo un acceso a unos alimentos que son más procesados. Y para procesar ese alimento, pues se necesita grasa, se necesita sal, se necesita azúcar. Estamos hablando de chitos, de doritos, de galletas, todo lo que es que está ya preempacado. Entonces eso, en conjunto con el aumento en estilos de vida sedentarios, lleva a un aumento de prevalencia de obesidad y enfermedades crónicas. Esta transición nutricional la estamos plazando a nivel global. Esta transición nutricional empezó también con la transición demográfica para el siglo XX en Inglaterra, en los países de Europa, en Estados Unidos, y ahora se está mudando a los países de ingreso medio, incluso a los países de bajo ingreso. O sea que estamos viendo este fenómeno a nivel global porque ahora tenemos acceso a este tipo de alimentos a nivel global, estemos o no estemos cambiando nuestra vida sedentaria. Hace 2 semanas yo estaba en Panamá, esto es una foto que sacamos de un camión de Coca-Cola haciéndole los deliveries a las escuelas en Maryland. Yo estoy ahora mismo en Maryland y tenemos un proyecto en Maryland sobre bebidas azucaradas en las escuelas. Y esta es una de las fotos que básicamente estamos visitando cada una de las escuelas para poder hablar con las principales. Y vamos detrás de este camión de Coca-Cola. Ellos iban visitando exactamente las mismas escuelas y bajando cajas y cajas de Coca-Cola para el salón de las maestras. Las maestras no toman agua en las escuelas porque ellas temen que el agua está contaminada, que el agua que sale de las fuentes de agua sabe horrible, entonces ellas toman otras cosas y esas otras cosas pues es la Coca-Cola. Y hace 2 semanas estaba yo en Panamá con una colega, tenemos un proyecto de tuberculosis y diabetes allá, y la colega es experta en tuberculosis y me estaba diciendo que tenían
unas dificultades bien grandes llevando los medicamentos de tuberculosis a áreas que estaban lejos y que estaban más remotas, áreas rurales que eran muy remotas, que las carreteras, que si había lluvia, que si no llegaban y no podían llevar los medicamentos, y que estaban tratando de hablar con la Coca-Cola, porque la Coca-Cola sí llegaba a esas áreas. Ellos no sabían cómo, pero la Coca-Cola sí llegaba a esas áreas y llegaba, llueva o relampaguee o esté soleado, estaba ahí el camioncito de la Coca-Cola llegando a todas estas áreas remotas de los países, de Panamá, por ejemplo, en este caso, llevando su Coca-Cola. Entonces ella quería aprovecharse de la ruta de la Coca-Cola para también mandar los medicamentos de tuberculosis con la Coca-Cola para que le llegaran a la gente. ¿Pregunta? Sí. Sí, comentario, porque como está tocando el punto de el azúcar, y yo tengo un conflicto sobre esa palabra en particular, el azúcar. Todas las azúcares entiendo yo que no son la misma cosa, ¿correcto? Bioquímicamente no todas son iguales. Okay. Yo entiendo que la peor azúcar que tú le puedes meter en tu cuerpo es high fructose corn syrup. ¿Estoy correcto? Hay controversia sobre eso. Se ha visto que en este tipo de estudios, por ejemplo, que estoy enseñando ahora, donde estamos viendo a nivel global cuáles han sido los cambios a nivel global en términos de acceso y disponibilidad de alimentos, se ha visto que una de esas azúcares ha sido el high fructose corn syrup, que es el jarabe este de fructosa, que ahora lo utilizan para todo, y por eso se decía, bueno, el high fructose corn syrup seguramente tiene que jugar un papel en eso, pero hasta donde yo tengo entendido, los estudios más rigurosos que enseñan las diferencias sobre eso no son bastante convincentes. Hay bastante controversia sobre si el high fructose corn syrup comparado con fructosa simple o con sucrosa, con sucrose, por ejemplo, te afectan de la misma manera. Lo que sí se sabe es que todas las azúcares, todo alimento que contenga, que esté alto en azúcares, punto, en general, y que te aumenta, que tenga un índice glicémico bastante alto, están asociados con riesgo de diabetes. Y ahora mismo tengo entendido que es un campo completamente abierto y que se está estudiando bastante fuerte en investigación sobre los diferentes roles de las azúcares, de los diferentes compuestos químicos de azúcar, incluso las azúcares artificiales, que lo que se llaman los que no tienen calorías, los azúcares sin calorías, los low calorie sweeteners, como, ay, como Splenda, Truvia, no me acuerdo de los otros, son azúcares que son, en términos de sabor, son muchísimos, son hasta 1000 veces más dulces que la misma azúcar y que los utilizan en los refrescos de dieta. Hasta hoy tengo entendido que están investigando cómo ese tipo de azúcar artificial te cambia la flora que tienes en el intestino y te cambia la flora que tienes en el intestino y te puede cambiar también el concepto de si te sientes que comiste suficiente o no comiste suficiente y que por lo tanto pueda llevar a sobrepeso a través de otros mecanismos que no es necesariamente el mecanismo normal que asume el azúcar, sino otros mecanismos. Pero hasta ahora tengo entendido que eso se está estudiando, pero todavía no se sabe a ciencia cierta. Se está prestando atención a la miel de abeja. Hay gente que le está prestando atención. La miel de abeja, la gente que le encantan los productos naturales, los productos locales, le gusta mucho la miel de abeja porque es una manera de endulzar las cosas, pero dependiendo de la miel de abeja, dependiendo de cómo se produjo, etcétera, también tiene unos elementos ricos aparte de la pura caloría del dulce. O sea, tiene sus micronutrientes, tiene diferentes tipos de bacterias que puedan ser beneficiosos para el cuerpo. Siempre es alto en azúcar, siempre se va a considerar un tipo de azúcar y siempre va a causar ese mecanismo que causa todas las azúcares, que es de que
te la comes y a los 10 minutos, si tu insulina está funcionando bien, a los 10 minutos tienes un hambre feroz y te vas a comer 3 platos más de arroz y habichuela de lo que normalmente te hubieras comido porque te estás muriendo de hambre. Eh, pero sí, hay gente que piensa que es más beneficiosa porque el azúcar y que el azúcar refinada porque incluye otros micronutrientes. Entonces eso es lo que se sabe de la miel. ¿Okay? Gracias, doctora. ¿Cómo no? Bueno, entonces esta es la transición nutricional. Para mí esto es fascinante porque es un fenómeno que estamos viendo a nivel global. Te incluye el contexto de que estamos yendo de nuestras dietas tradicionales, que en muchos países han sido unas dietas que son ricas en frutas y vegetales, ricas en micronutrientes, ricas en fibra, a unas dietas que son súper cómodas, fáciles de conseguir, bien apetitosas, pero son altas en azúcares, altas en grasa y altas en almidones, entonces no son nada buenas para nuestra salud y combinado con nuestro estilo de vida sedentario, ¡pum! Ahí es que estamos viendo el aumento en obesidad y el aumento en diabetes y en otras morbilidades que están asociadas también con obesidad. Pero es un fenómeno que nos hace pensar sobre, ok, esto no es solamente la responsabilidad del individuo, esto es algo que es un entorno donde está viviendo el individuo. Acá iba a hablar yo, mirando lo que es la transición nutricional y el entorno del individuo, en algo que también se le presta atención en nutrición, porque el campo de nutrición es bien interdisciplinario. Ahí estamos hablando de bioquímica, estamos hablando de medicina, y en este caso estamos hablando también de mercadeo, advertising, comunicaciones. Entonces, esto es una gráfica de un estudio, el Roth Center en la Universidad de Connecticut está muy activo en tratar de entender el rol del ambiente obesogénico, sobre todo en niños y también en comunidades minoritarias en Estados Unidos. Esta gráfica en específico es cuánto las diferentes compañías han gastado, este estudio es del 2015, han gastado en advertising en televisión, específicamente targeting a los hispanos en Estados Unidos. El 82% de todo el mercadeo de comidas, ellos miraron 26 compañías, que son las compañías más grandes de alimentos en Estados Unidos. El 82% de todo el mercadeo de estas compañías fue dedicado específicamente targeting a los hispanos en español, mercadeo en español. 7 de esas compañías dedicaron más del 10% de todo su presupuesto de mercadeo solo a targeting los hispanos. Entre ellas, Mars, que es una compañía de dulce, las compañías estas que producen los chocolates de Halloween y todo el asunto. Mars gastó más del aproximadamente el 24% de todo su presupuesto de advertising para televisión, específicamente para los hispanos en televisión en español. Solo 2 marcas de productos de fruta entraron en este análisis, porque recuerden que esto es un análisis de las 26 compañías más grandes de alimentos, en las cuales las compañías de frutas casi no entran, pero solamente 2 de esas marcas entraron en el análisis. Me parece que fue Tropicana, fue una de ellas, y la otra fue B8, los jugos B8. Y de esas 2 compañías, ninguna de las 2 dedicaron nada de su mercadeo específicamente a los latinos. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo esta gráfica? Que las compañías están dedicando mucho de su mercadeo a los latinos específicamente y que casi todos esos alimentos no son saludables. Los alimentos saludables, de hecho, ellos miraron también mercadeo de otros productos como yogures, quesos, frutas y vegetales, comparado con los grupos, o sea, si estaban gastándolos en grupos minoritarios o no, y vieron que no, que la mayoría de los alimentos que se estaban mercadeando a los latinos en Estados Unidos eran alimentos que se consideraban unhealthful, o sea, dulces, fast foods, dulces otra vez, bebidas azucaradas, etc. Entonces, otra vez, estamos viendo la responsabilidad. ¿Es de verdad la responsabilidad completa del individuo? Pienso que nosotros tenemos una responsabilidad de entender que estas compañías nos están targeting a nosotros.
¿Por qué? Por cualquier razón. O sea, ellas están diciendo, de hecho, en este mismo reporte, ellas dicen, no, bueno, esto es parte de nuestro targeting multicultural, nosotros estamos siendo inclusivos, no queremos excluir a nadie. Pero cuando empezamos a ver en términos de budgeting y en términos de las cosas que están targeting, vemos que hay unas disparidades bastante marcadas. Nosotros tenemos acá, les estaba contando que estoy en Maryland y tenemos un proyecto en Maryland acá, en una comunidad de latinos, casi todos son inmigrantes recientes en los últimos 10 años y casi todos vienen de El Salvador y de Guatemala. Y cuando vamos a esas comunidades y te vas a los supermercados allí, casi todo lo que venden son sodas y jugos y sodas y jugos y sodas y jugos, no solo de aquí, sino también de los países de origen, o sea, la soda nacional con la champán, la soda nacional del Ecuador, la soda, el sabor de tu casa de El Salvador, por ejemplo. Entonces están targeting bastante. De hecho, acá tengo, el proyecto nuestro se llama Water Up, y acá tengo algunas fotos del proyecto y otra que conseguí del internet donde vemos, en realidad, dos de estas bastante son de Coca-Cola, pero ellos hacen bastante targeting a los latinos, dedican bastante de su dinero también al desarrollo de educación de grupos latinos y grupos hispanos, que está bastante bien, pero ellos están creando como una bona fide, ¿no? Una buena fe sobre eso. Aquí en esta foto que dice, el sabor de casa, the taste of home, es sobre la Coca-Cola, lo que ellos le llaman la Coca-Cola mexicana, o la Coca-Cola con real sugar, con azúcar de verdad, que están targeting a los latinos, básicamente. Vi una pregunta por ahí. Sí. Sí, Coca-Cola, dice latino, ellos tiraron una propaganda bien brutal con los padrinos, poniéndole sí, los nombres, los apellidos de las familias, del Valle, los Casella, los Pérez, y eso era, o sea, esa Coca-Cola es tuya, te la tienes que llevar porque esa lleva el nombre de tu familia. Y sí, eso impactó bien duro. Es increíble porque las venden hasta en chiquito, en Navidad las venden como para tener su nacimiento. Estoy segura que las han visto, el nacimiento de Coca-Cola con la Virgen María, el Niño Jesús, San José y todo lo que tú quieras. O sea, ellos han hecho su asignación. Ellos han hecho su asignación. Ellos tienen gente muy inteligente trabajando para ellos, ellos entienden exactamente la psicología de los diferentes grupos que ellos están tratando de afectar y que ellos piensan que son sus mejores consumers. Entonces ellos se están ocupando de sus consumers. Ellos están ahí con los latinos. Los latinos son los mejores consumers de la Coca-Cola, de las bebidas azucaradas, y ellos están ahí con ellos. Entonces eso nos hace, a mí, por ejemplo, me levanta así la pregunta de que ¿qué vino primero, el huevo o la gallina? O sea, vino primero el que ellos estuvieran ahí haciendo su asignación y mercadeando, vino primero de que nosotros nosotros entrevistando, por ejemplo, en El Salvador, que ellos nos dicen, nosotros no podemos comer si no estamos tomando algo dulce con la comida. Y ellos tradicionalmente tienen las aguas frescas, igual que en México, que es básicamente agua con algún sabor de fruta con mucha azúcar. Y eso es algo que ellos tienen que tomarse eso con la comida. Ellos no pueden tomar agua, se siente un poquito raro. Entonces, ¿qué vino primero? ¿El que la Coca-Cola y los otros grupos de soda entendieran bien ese fenómeno y ahí se encajaran? ¿O vino al revés? Que de chiquitos están estas compañías metiéndose de cualquier manera, incluso en los lugares más remotos de Panamá, de Puerto Rico, de donde sea, llevando la Coca-Cola, que los niños entienden, están expuestos y ven la marca y saben lo que es la marca y que saben lo que es el sabor y que están acostumbrados al sabor de por vida, y que a sus hijos también los van a acostumbrar al sabor. Entonces, ¿qué vino primero? Es un poquito difícil. Dígame. Bueno, realmente llegó el agua y la leche llegaron primero. Lo que sucede es que, acuérdate cuando nosotros en la casa, tú tomabas un vaso de agua y un vaso de leche con cada comida. Pues claro. Pero una vez que tú saliste a los fast foods, ahí no te ofrecían ni agua ni leche. Ellos te ofrecían Coca-Cola, Coca-Cola con la comida, Coca-Cola con la comida. Entonces también es un fenómeno, también un poquito de estatus social, porque tradicionalmente, a mí también en mi casa, era leche clean,
que era la de polvo, con agua, que de hecho el agua me la hervían en un microondas, en un contenido plástico, o sea, en un recipiente plástico encima de todo, y me sabía esa agua como a plástico hervido todo el tiempo. Entonces, una vez yo tenga el dinero para poder salir o para poder salir a San Juan con mis amistades, yo de adolescente, y poder comprarme una soda, una Coca-Cola y poner como que mi stake así de que soy independiente, de que yo hago mi propio patrón alimenticio. Una vez yo tenga ese estatus, me voy a juquear en ese estatus de poder estar, o sea, de poder enseñarle a los demás que mira, ahora sí puedo comprar esta Coca-Cola o esta Fanta, es una cosa cool, o sea, ellos, son varios factores aquí que están en el medio, pero yo creo que lo que es importante saber es que, otra vez, como decía, yo hace poco que fui a ver la obra de Hamilton y se me quedó eso en la mente de outmanned, outnumbered, outgunned, no sé ni cómo traducirlo en español, quería traducirlo en español, pero no me salen bien esos términos, yo creo que no se traducen muy bien. Pero básicamente eso es lo que estamos aquí, o sea, si estamos tratando de mejorar el estado nutricional, la nutrición de nuestros pueblos, estamos outgunned y estamos outmanned y no tenemos los recursos, o sea, estamos peleando contra esta gente que tiene todos los recursos para entender lo que hace bien una campaña de Coca-Cola, una campaña de jugos y de bebidas. Y de hecho, eso me lleva al próximo punto, o sea, están utilizando a nuestras celebridades latinas para eso también. Aquí tenemos, no sé si se acuerdan, ustedes vieron la Copa Mundial de Fútbol, de soccer, o sea, la última, donde Leo Messi salía en cada anuncio anunciando la Pepsi con azúcar de verdad. Y como si él tomara eso, pero bueno, él diciendo que él toma la Pepsi con azúcar de verdad, etcétera. O sea, estamos hablando de que estos son modelos, lo que se llaman role models, son gente que nuestra juventud aspira a ser o que ellos miran y piensan que son cool. Los vemos en todos lados. Seven-Up dedica un gran porcentaje de su presupuesto a español solamente. Aquí podemos ver un ejemplo de esto. Estamos bombardeados por todas partes. Vive Up, o sea, en español, en lo que son los billboards, en las paradas de buses, lo que sea. ¿Y cómo vas a estarle pidiendo a tu niño que tome agua? ¿Qué tal si en lugar de esto estuviéramos viendo este tipo de cosas? En lugar de 7-Up, Water Up. En lugar de ponerlo en las paradas de guagua. En lugar de Vive Up, Water Up. Toma agua. Agua es vida. Agua. No tenemos los recursos necesariamente para hacer esto. Este es uno de los proyectos en los que estamos trabajando otra vez en la comunidad de Maryland. Estas son dos muchachas que son las reinas del carnaval de San Salvador. Que se prestaron para hacer este tipo, y esto es Langley Park, que es donde ellas viven, para hacer este tipo de anuncio de que tomen agua, es bueno para ustedes, es bueno para su salud. Hicimos varios grupos de enfoque para tratar de entender por qué la juventud tomaba diferentes tipos de soda o de jugo, cuándo querían tomar agua, cuándo no querían tomar agua, y tratamos de formar una campaña de comunicación, entre otras cosas que estamos haciendo, para promocionar que tomen agua. Pero ¿quién está promocionando que tomen agua? Nadie. Nadie está, o sea, la única persona que he visto es Jennifer Aniston, y que está promocionando una agua que es carísima, que son como $4 la botella. Es todo lo que yo he visto. No sé si ustedes han visto a nadie promocionando agua, y menos latino. Así que es algo para pensar, si es que queremos empezar a hacer marcha atrás y a cambiar un poquito los patrones alimenticios en los que estamos sufriendo ahora. Dígame. Doctora, pero es que el problema es cuando tú vas a comprar agua, tú tienes la sección de agua y tienes los refrescos, y tú te fijas que cuando tú comparas peso por peso, el refresco te sale a veces hasta más económico que el galón de agua. Claro que sí. ¿Qué está pasando aquí? Como que agua, solamente agua, que no contiene azúcar, no contiene vitamina, ¿no? No está procesada, ¿verdad? Y que hay que invertir más dinero, pero entonces la Coca-Cola acá te la ponen por debajo del precio. ¿Qué van a coger? Pues yo me llevo el azúcar. Bueno, pero ¿quién está vendiendo agua? Es la misma Coca-Cola la que te está vendiendo el agua. Oh, Nestlé vende agua. Bueno, exacto. Y Nestlé vende agua, tenemos Aquafina, la Pepsi vende agua, son las mismas compañías que están vendiendo agua. Muchas veces esa agua está menos regulada que el agua que te sale del grifo, del agua de la llave.
Está menos regulada. Muchas veces se ha encontrado hasta de distintos tipos de patógenos en el agua de la botella porque está menos regulada del agua que te sale de la llave. Y el agua que te sale de la llave, se supone, es una de las campañas que estamos haciendo aquí, que la gente tome más agua de la llave, que entender que el agua de la llave de verdad esté limpia, que es otro problema también que tenemos pues que tenemos que investigar, que de verdad esté limpia, que de verdad esté buena para tomar, que no sea solamente una cosa de percepción, de que yo percibo que está sucia o que no es segura para mí, sino que de verdad sea segura para mí y que yo me la pueda tomar, porque eso es un derecho humano también, se llama seguridad del agua. Y es un derecho humano tener acceso a agua potable, a agua limpia, a agua gratis que tú puedas tomar. Que no estamos tomando, tú sabes, Gatorade, que nos salga Gatorade de las fuentes de agua, como estaba viendo el otro día en una película. Espero que ese no sea el futuro nuestro, ¿no? Que vayamos a tomar agua de una fuente y que nos salga Gatorade o algo así. Porque las compañías se están apoderando de las fuentes de agua del mundo, ¿sabes? también, y las que no se apoderan de eso, se están apoderando de procesos de filtración para poder, compañías privadas, porque donde el gobierno no está proveyendo, ahí es donde las compañías tienen oportunidad para poder llenar ese gap. Y eso es lo que está pasando. Entonces tenemos que empezar a pensar en ese tipo de política pública que proteja un poquito más y que dé la oportunidad equitativa a todos, tengas o no tengas el dinero, tengas o no tengas la educación, de poder tener una vida saludable que te lleve a la misma calidad de vida que cualquier otra persona. Entonces de eso es lo que estamos hablando, de, como que dicen en inglés, leveling the playing field, que todo el mundo tenga las mismas oportunidades. Y ahora mismo no estamos en ese sentido. Esto es un marco conceptual, el modelo socioecológico, que habla precisamente de eso, de que todas las compañías, de que el niño o el individuo crece dentro de unos ciertos tipos de ambiente y que no puedes hacer un cambio en el niño si no estás prestando atención a lo que estábamos hablando de mercadeo, de poder tener acceso al agua, de las políticas que tenemos entre Estados Unidos y Puerto Rico, de las organizaciones, que todo está afectando el crecimiento de este niño. O sea, por lo tanto, nosotros no podemos decir es la culpa de ese padre solamente, sino que proveer a ese padre o esa madre con los recursos y con el apoyo para que puedan triunfar y que sean exitosos en que el niño crezca de una manera saludable. Y este modelo se puede aplicar a cualquier otra cosa, a la educación, al desarrollo, etcétera. Acá lo estoy aplicando yo a la nutrición. Esto es otra vez una cita del profesor Ortiz Cuadra que me encanta. De 80 grados, de gordos porque sí, creo que la llamada epidemia de obesidad, que se le describe, aquí tengo que mover para ustedes, ups, ¿lo ven? Que se le escribe a nuestro cuerpo, tiene un entronque más relacionado con las tecnologías del mundo alimentario, del sistema alimentario, con la fragilidad colonial de nuestro sistema económico, con la saturación de espacios de provisión alimentaria en forma desreglada, con nuestra pobreza y nuestro lazo colonial con el productor de alimentos procesados más grandes del mundo, antes que con un entronque principal con las prácticas alimentarias de los individuos, tal y como se sugieren los discursos médicos y se ha sugerido históricamente también en el mundo de salud global. Entonces ahí eso lo estamos entendiendo un poco más. En las últimas décadas hemos estado entendiendo que para cambiar la epidemia de obesidad y de diabetes que estamos mirando, no simplemente la educación es algo que funciona. De hecho, la educación no funciona nada si estamos viviendo en un entorno obesogénico, en un entorno fuerte. Y acá en Puerto Rico les quería enseñar, y tal vez ustedes están familiarizados ya, con la importación y la producción de los diferentes alimentos y básicamente en el Caribe, no es solo en Puerto Rico, se importa más del 80%, 85% de los alimentos que se consumen. Y eso la producción de alimentos en Puerto Rico pues ha ido bajando y estamos consumiendo más alimentos importados. Y aquí lo vemos por grupo de alimentos en términos de cereales, grasas, azúcares, la mayoría de legumbres, pescados, sopas, frutas, carnes, todo importado, que es lo que se ve en verde. Entonces, este contexto de importación también es importante entenderlo, porque qué es lo que nos está llegando, es lo que se decide importar, ¿no? Lo que se decide, lo que estamos comiendo es básicamente a lo que tenemos acceso y lo que se decide importar. Y eso se ha reconocido bastante a través del Plan de Seguridad Alimentaria en Puerto Rico últimamente. Y tengo entendido que ha habido un renacimiento muy bonito también de lo que es agricultura
en Puerto Rico, que ha habido en los últimos años un empuje hacia la agricultura local y que ha crecido un 25%. Esto es una historia directamente del Nuevo Día, con la foto del Nuevo Día, y que ha generado trabajo. Entonces pienso que nos estamos encaminando, hay cosas muy excitantes que están pasando en Puerto Rico, y nos estamos encaminando a entender más ese entorno y cómo podemos apoyar el cambio de comportamientos. Hay las guías alimentarias y calidad de dieta en Puerto Rico de mis compañeras Cristina Palacio e Ivonne Angleró, donde no solo tradujeron las guías de Estados Unidos, sino que también las adaptaron con frases coloquiales y locales y utilizando ejemplos de Puerto Rico que se están utilizando. Hubo una traducción de lo que es mi plato de Estados Unidos que ahora se tradujo para Puerto Rico y se aculturó para Puerto Rico añadiendo lo del agua durante la comida. Eh, Acá les enseño el trabajo de mi compañera Melissa Fuster, donde estaba mirando el Caribe español, o sea, la República Dominicana y Cuba, comparando mi plato. Y ella estaba mirando, mira, los tres países están haciendo un empuje bien fuerte con lo que es frutas y vegetales, sin embargo, cada país ha tenido un proceso diferente de cómo adaptarlo a su entorno. En el caso de Cuba y de República Dominicana, ellos sacaron estas guías ellos mismos, ellos no las basaron en lo de Estados Unidos, sino que ellos mismos vieron que era lo que estaba comiendo la población. Está basado en unas encuestas a nivel nacional de lo que la población está comiendo, que no lo tenemos acá en Puerto Rico. Y entonces de ahí estuvieron con expertos tratando de entender, bueno, qué es lo que queremos recomendar dentro de estos alimentos y dentro de las necesidades que tenemos en el país. Por ejemplo, la República Dominicana todavía está viendo que hay una deficiencia de ciertos micronutrientes y ellos hacen un énfasis en las comidas fortificadas, mientras que en Puerto Rico y Cuba pues la situación es un poquito diferente. Así que esto es algo que se está haciendo, diferentes países lo están haciendo y nosotros estamos tomando un rol, pienso en Puerto Rico, de no solo de traducir lo que viene directamente de Estados Unidos bajo un contexto que no conocemos, sino de aplicarlo también a nuestro contexto. Y igualmente quería enfatizar lo que se está haciendo últimamente con los comedores escolares que se acoplan a la ley federal de Estados Unidos, de Healthy Hunger Free Kids Act, de aumentar las frutas y vegetales, los cereales integrales, pero que han empujado, y pienso yo que de buena manera, los productos agrolocales, con un 60% de estos productos, pues cabe ver la evaluación de estos proyectos, si son aceptables, si los niños lo están comiendo, si eso de verdad está llevando a un cambio de patrones de dieta y a un cambio de lo que es morbilidad y también mortalidad. Pero pienso que es un movimiento hacia, ¿no? In the right direction, en la dirección correcta. Y finalmente el último plan de acción para la prevención de obesidad que salió el mayo pasado del 2016, donde están delineando las 5 líneas estratégicas eh, específicamente para Puerto Rico, donde se está mirando atención primaria de salud y promoción de lactancia materna y alimentación saludable, pero se está prestando también tiene un énfasis, en el entorno en el que estos niños están creciendo en términos de las escuelas, en términos del hogar, publicidad de los alimentos, medidas multisectoriales como las políticas públicas que estábamos hablando, y finalmente, que me encantó, pues un énfasis en la vigilancia, investigación y evaluación para ver que de verdad esto esté causando los cambios para los que se habían destinado. Esto es un marco conceptual que básicamente está diciendo, mira, estas 5 líneas estratégicas se pueden poner en este marco conceptual que salió hace años, en el 99, que explica un poquito el entorno de las cosas que tienen que verse para poder cambiar la prevalencia de obesidad o de desnutrición. Entonces estamos hablando a nivel internacional, nacional, local, del trabajo y del individuo. Yo sé que voy bien rápido porque sé que estamos llegando ya al final, creo que hasta me habré pasado, pero quería terminar con este concepto de nutrición a través del ciclo de vida, que fue algo que hablamos un poquito al principio,
con los infantes, ¿no? O sea, estamos viendo nutrición ahora mismo de una manera cross-seccional. ¿Qué podemos hacer aquí y ahora? Pero tenemos que pensar que cualquier cambio que hagamos, esto es para el futuro. Es un cambio que para poder romper este ciclo vicioso de que tenemos un paladar que solamente quiere Coca-Cola, o que tenemos el niño desnutrido y que lo único que quiere son Chitos y Doritos. O sea, tenemos que romper ese ciclo vicioso en algún momento porque estos niños desnutridos o con obesidad, en el caso nuestro, van a llevar a adolescentes que tienen este tipo de preferencias y que van a aumentar más de peso, que van a desarrollar diabetes antes, que van a tener, van a quedar embarazadas estas niñas y van a tener hijos los papás y mientras más obeso o más sobrepeso la mamá, pues más riesgo de un niño desnutrido. Y entonces el ciclo sigue, ¿no? Es un ciclo vicioso que va de generación en generación en generación y que hay que romperlo en algún momento. Entonces con eso los dejo. Aquí está mi email por si acaso tienen alguna pregunta o quieren algo rapidito consultarme, pues con mucho gusto estoy a su disposición. Para mí ha sido un placer. No sé si sé que estamos fuera de tiempo, Giovanna, ¿no? Pero si tienen alguna pregunta o comentario, alguna discusión que quieran hacer, pues aquí estoy. El email no se mueve muy bien. Sería urilloan@gwu.edu. URIYOAN@gwu.edu. En George Washington University. Y tienen que aprovechar, ¿no? a la profesora que muy amablemente pidió su correo electrónico para que ustedes continúen con estas preguntas. ¿Tienen preguntas? Bueno, lo interesante es que yo hice las preguntas. Sí. Sí, por favor. ¿Pudo escuchar la pregunta? No la escucho. Ok, ella pregunta si las malas tendencias alimenticias que hay en Puerto Rico incluyen también a grupos veganos o vegetarianos. Mira, no conozco mucho y no sé si hay estudios sobre grupos veganos y vegetarianos. Si los hay, no los conozco. Nosotros tenemos un estudio que está ahora mismo, estamos analizando datos donde hicimos la pregunta de si usted es vegetariano y lo correlacionamos con consumo de frutas y vegetales. Obviamente, bueno, tal vez no tan obvio, pero el consumo de frutas y vegetales estaba bajo por toda la isla, pero el grupo, uno de los factores protectores que te aumentaban el consumo era que fuera vegetariano. Así que sabemos que obviamente que los vegetarianos están consumiendo, reportando mayor consumo de frutas y vegetales. No hemos mirado los otros grupos de comida, o sea, no hemos mirado si los vegetarianos también están comiendo un montón de azúcares y un montón de bebidas azucaradas, etcétera, que es importante. Pero en términos de frutas y vegetales, pues los vegetarianos, por lo menos en este estudio que fue también con una población en el área metropolitana en San Juan, los vegetarianos reportaron un mayor consumo de frutas y vegetales que cualquier otro grupo. Próxima pregunta. No las estoy escuchando, pero me las pueden repetir. Sí, ella pregunta si puedes venir acá porque son dos preguntas, está compuesta de dos partes. Una de las partes es, ella lo que pregunta es si aquí, Buenas. Ahí te oigo. Que si usted piensa que estas dietas pobres son a causa de falta de conocimiento o indiferencia a las recomendaciones, y cómo usted cree que podríamos lograr que el mensaje llegue eficientemente a la población. Mira, es una buena pregunta y no sé si es, o sea, sabemos que hay falta de conocimiento.
Eso sí lo sabemos. Lo que no sabemos es si aumentamos el conocimiento, eso cambia el comportamiento. Seguramente no cambia ningún comportamiento. O sea, cuando tú miras los modelos que se conocen sobre cambio de comportamiento, uno de los factores principales es que la gente conozca, que tenga el conocimiento de que ese comportamiento te puede llevar a X. O sea, de que si tú fumas vas a tener cáncer. Eso es clave, pero no es lo único, no es lo más necesario. Sabemos de los grupos de los estudios de tabaco que conocimiento no necesariamente lleva a nada. Que se necesitaron políticas públicas de restricción de taxes, o sea, de impuestos, etcétera, que se impusieran para empezar a cambiar conductas en la mayoría del pueblo, aunque aún hay mucha gente que consume tabaco en las poblaciones más vulnerables, o sea, que el problema no desapareció, tal vez se concentró incluso más en las poblaciones que son más vulnerables, pero por lo menos a nivel general, hubo un cambio, pero no fue por el conocimiento. O sea, el conocimiento obviamente pues contribuye, pero no solamente el conocimiento, sino también se necesita cambiar otros factores en el ambiente obesogénico. ¿Cómo se puede llegar al conocimiento? Pues tiene que ser, eso depende de la población, pero tiene que ser de tú a tú. Estoy mirando, puede ser en los latinos, ha funcionado mucho a través de las comunidades, las trabajadoras que van de casa en casa, que trabajan a manera comunitaria. El marketing, o sea, social marketing, igual que te hace la Coca-Cola, la 7-Up, en términos de tomar agua, de hacer esto, de hacer aquello, eso ha funcionado bastante para ellos y hay muchas campañas que están haciendo eso en diferentes ciudades para promocionar el uso de agua, para promocionar que la gente consuma más frutas y vegetales. Entonces, esas pequeñas cosas han funcionado bastante bien, se pueden tratar en Puerto Rico también y ver si funcionan. Tenemos otra pregunta. Ajá. Ok, la pregunta es que cuando se compra azúcar blanca versus azúcar morena, ¿cuál de ellas sería la más saludable o la más que entonces recomendaría? No, mira, déjame empezar diciendo que no soy dietista, así que no puedo recomendar nada. Azúcar morena o azúcar blanca, lo único que te podría decir es que depende de la receta que estés haciendo y que te diga que puedes usar la negra o que puedes usar la blanca. Lo único que importa es el término de sabor y en términos de las propiedades químicas para esa receta que estás utilizando. En términos de salud, a pesar de que no te puedo recomendar nada, el efecto en salud es igual. Estés usando azúcar negra o azúcar blanca, el efecto en términos de la insulina, lo que te produce la insulina con el azúcar es más o menos igual. Gracias. Tenemos otra pregunta por aquí. Buenas tardes, doctora. Tengo una pregunta. Puerto Rico está pasando por la situación, ¿verdad?, económica que todos entendemos, pues, que está, ¿verdad?, a nivel, no tanto en Puerto Rico, sino a nivel global también. Pero cómo, si ustedes tienen estudios, cómo esto ha afectado la nutrición de los puertorriqueños, si tiene efecto, ¿verdad?, a nivel de estrés en los puertorriqueños, que esto afecte eventualmente el patrón nutricional de los mismos, si tienen algún estudio relacionado a eso. ¿Eres académica o estudiante? Soy maestra de las chicas que acaban de preguntar. Sí, soy profesora. Es un buen estudio para que lo hagan. Es lo que te puedo decir, es tremenda pregunta investigativa y tremendo estudio para que lo hagan. Nosotros ahora mismo estoy mirando con un grupo nacional de hispanos en Estados Unidos precisamente el rol del estrés y del ambiente familiar en lo que sean patrones de dieta. Todavía no sé lo que vayamos a ver, pero me parece que es una pregunta fascinante, sobre todo lo que está pasando ahora en Puerto Rico, y pienso que sí, que se debería llevar a cabo ese estudio. A mi conocimiento, hasta lo que yo tengo entendido, no se ha hecho nada. Se ha visto que la depresión, si bien estudio depresión y obesidad, ahora yo te estoy hablando de lo que conozco en términos de lo que ha sido publicado y está available para el público. Puede ser que haya alguna tesis en las universidades que yo no conozca porque no están a nivel público. Pero sí, pienso que es un tema bastante interesante para mirarlo. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí. La niña pregunta si la mantequilla da diabetes.
Mira, ningún grupo de comida en específico da diabetes de por sí solo. Pero la mantequilla es bien alta en una grasa que es mala, que es la grasa que nosotros consideramos mala, que es grasa saturada. Entonces, comer demasiada mantequilla posiblemente contribuye a que tengas mayor riesgo de diabetes. Ahora, no te puedo decir que si te comes una cucharada de mantequilla hoy solamente, pues vas a desarrollar diabetes, no necesariamente. Pero sí, la mantequilla no necesariamente es muy buena. Gracias, dice ella. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues con esto nosotros queremos darle las gracias a la doctora Urayoan Ramos. Gracias. Voy a venir para acá para que nos pueda ver. Tenemos un certificado de parte del Museo de Ciencia de Puerto Rico, al cual le vamos a hacer llegar. Estamos muy complacidos y le damos muchas gracias por toda la información que nos proveyó el día de hoy y por habernos dejado su email para que todos podamos comunicarnos con usted. Gracias. Gracias a ustedes, han sido un público demasiado encantador, me encantó discutir estos temas con ustedes y de verdad si quieren continuar la conversación fuera de aquí, pues por favor mándenme un email. Y muchas gracias nuevamente. Yo también les agradezco y me gustaría recordarles que quedan 2 charlas más en la serie, que están invitados a volver a pasar por el museo para escuchar los próximos temas. Y nuevamente muchísimas gracias por sacar un tiempito este sábado. Que estén bien. Que tengan buen día. Buen día, buen fin de semana. Gracias, igual. Bye.